Estamos en vísperas de grandes eventos futbolísticos importantes tales como la Copa América y la Eurocopa, que próximamente haré una predicción de ambos torneos, pero ese no será el caso para el video de hoy. Hoy recordaremos 5 momentos históricos, catalogados en diferentes categorías y sucesos, que son y serán imborrables en la historia de este majestuoso deporte. Abróchate el cinturón y emprendete en un viaje rumbo a sitios que dejaron una marca importante e inminente en la vida diaria e infinita que posee el mundo del fútbol. Sin más que decir, esto es 5 momentos que marcaron la historia del fútbol. Espero que lo disfruten. El más curioso. A lo largo de la historia de este deporte, se han visto hechos curiosos que lamentablemente han manchado la historia del fútbol. Desde los supuestos sobornos hasta los partidos comprados, han dejado una huella oscura en este maravilloso espectáculo, pero si tuviera que elegir uno en particular sería nada más y nada menos que el Mundial Corea-Japón de 2002. Muchos están de acuerdo que este ha sido el peor mundial que se hizo, empezando desde sus pésimas mascotas, sorpresa de países con poco fútbol como lo fue Senegal, eliminaciones de equipos de potencial mundial en poco tiempo como lo fueron Argentina y Francia en la fase de grupos y tantos ejemplos más. Pero el hecho más recordado por muchos son los increíbles fallos arbitrales que hubo a favor de una de las selecciones anfitrionas, Corea del Sur. El pobre desempeño de los árbitros, acusados de favorecer a la selección surcoreana en los enfrentamientos contra Portugal, en el último partido de la fase de grupos, y contra Italia y España en octavos y cuartos de final. Finalmente, en 2015, se demostró que estos encuentros fueron amañados por la selección coreana, 2 días después de un masivo arresto de algunos mandatarios de la FIFA, quienes se encuentran actualmente en prisión debido al caso de corrupción que tuvo la directiva. Sin dudas este mundial quedará en la historia como la edición más polémica de un mundial de fútbol. El más triste. En el mundo de fútbol lamentablemente no todo es alegría. Algunos llantos de emoción se pueden convertir en llantos de tristeza. Han pasado lamentables muertes de futbolistas fuera y también dentro de la cancha, accidentes terribles en canchas y fuera de las mismas, pero sin duda el hecho deportivo más triste recordado por el mundo del fútbol fue el llamado Partido de la Muerte. ¿De qué se trataba ese hecho tan lamentable? Pues era así. Era en la panadería estatal número 3 de Kiev, donde eventualmente se reunían los jugadores buscando trabajo en la ocupada Kiev. Trusevich, portero del Dinamo de Kiev, volvió a la ciudad y Kordik, un fanático del Dinamo, le dio trabajo como barrendero en la panadería. Kordik se había mantenido como administrador de la panadería, porque tenía origen alemán. A Kordik, un entusiasta de los deportes, se le ocurrió la idea de formar un equipo de fútbol de la panadería, y en la primavera de 1942, Trusevich empezó a buscar en Kiev a sus antiguos compañeros de equipo. El primero que encontró fue Goncharenko. Así fue que el FC Start, Fútbol Club Start, estaba integrado por 8 jugadores del Dinamo Kiev: Trusevich, Svirivovsky, Korotkik, Klimenko, Tyutchev, Putistin, Kuzmenko y Goncharenko, y 3 jugadores del Lokomotiv Kiev: Balakin, Sukarevin y Elnisuk. El 7 de julio de 1942, el FC Start jugó su primer partido en la liga local. El primer oponente del FC Start fue RUK, el equipo favorito de Stetsov. El FC Start ganó por 7-2, a pesar de estar mal alimentados y mal equipados. Durante 1942, el FC Start jugó varios partidos con equipos de guarniciones militares y logró ganar todos los partidos y por goleada. Fue entonces que la delegación alemana decidió invitarlos a un partido de fútbol contra el Flakelf, un equipo formado por grandes estrellas alemanas y del resto de los dominios del imperio.
Así fue como el Start salió a jugar el partido que definió su trágico destino. Los jugadores ucranianos derrotaron a los alemanes por golea, a pesar de conocer las consecuencias que esto traería después de haber sido amenazados de muerte por un integrante del partido nazi de Hitler. Muchos de los jugadores ucranianos fueron arrestados y llevados a campos de concentración, donde posteriormente murieron varios de ellos. En un futuro hablaré de una película basada en esta historia, pero con esto basta para saber lo terrible que puede ser un gobierno que por perder un simple partido acabó con la vida de estos valientes hombres. Lo más gracioso. En el mundo del fútbol se pueden ver varios hechos curiosos que pueden causar una risa o divertir a los espectadores. No se pueden elegir a uno solo en particular en esta categoría, así que a continuación te mostraremos algunos hechos de la misma. Disfrútenlo XD. Lo más increíble. En el fútbol hubo eventos que marcaron un suceso en la historia del deporte, eventos que serán imposibles de ser olvidados en la historia, pero si tuviéramos que elegir uno hay uno en particular que seguro casi todo el mundo debe saber a qué me voy a referir a continuación. Brasil puede ser el máximo ganador en la historia de los mundiales, pero sin dudas hay algo que no se va a poder quitar, y me refiero específicamente a las situaciones que les pasó en los mundiales que realizó en su país. El primero de los mundiales que realizó fue en el tan recordado 1950. En esos tiempos Brasil era una de las potencias más impresionantes en esos tiempos y tenía la suerte de hacer un mundial en su casa, y debido a la situación de la distancia y demás muchas selecciones que eran candidatas no fueron, y esto le abría oportunidad de sumar una nueva estrella a los cariocas, pero increíblemente existiría un verdugo que acabaría su alegría en tragedia: Uruguay, al cual se lo había enfrentado antes ganándole por un resultado abultado. La final se jugó en el mítico Maracaná, que en esos tiempos albergaba más de 200.000 personas, y todo parecía que Brasil se quedaría con el título, hasta en los diarios se aseguraba eso, pero todo se vino abajo. Uruguay dio el batacazo y le ganó 2-1, quedándose con la Copa del Mundo. Tanta sorpresa fue que lamentablemente hubo muchos suicidios masivos por esto, y además, varios jugadores quedaron para siempre en el odio de los hinchas, y en especial al portero que atajaba en ese mundial. A ese suceso lo conocerían todos como el Maracanazo. El segundo es más conocido, pasó no hace más de 2 años y es el más recordado recientemente. Brasil tenía la segunda oportunidad de reivindicarse en el mundial que le tocaba realizar en 2014. Poseía un gran equipo de estrellas, en donde se destacaba sin lugar a dudas el astro jugador Neymar. Lastimosamente no se dio a lo que muchos esperaban. A pesar de varias ayudas arbitrales que tuvo el conjunto brasileño, el hecho es que tuvo un mundial pésimo, demostrando un fútbol demasiado pobre a las expectativas que se tenía al principio, pero llegaría a esa fatídica semifinal en el Mineiro. Ahí se encontraría con Alemania y de ahí en más el resto es historia. Una tremenda paliza por 7-1 a favor de los teutones no solo dejó en ridículo al equipo de fútbol, sino es que hundió en un mar de lágrimas y vergüenza total por parte de sus aficionados, y en nada y nada menos que en su propia casa. Este suceso quedó marcado para la historia como el Mineirazo. Es muy difícil decidir cuál fue peor que el otro, pero el hecho es que ambos sucesos quedarán para siempre en la historia de los mundiales. Lo más vergonzoso.
Lastimosamente y en ningún lugar en el mundo se pueda asegurar que entre grandes organizaciones, no hay nada escondido entre manos. Pero increíblemente y aunque parezca mentira, el fútbol también lo sufrió. Ya muchos sabrán a qué me estoy refiriendo. El FIFA Gate. Es un caso judicial conocido el 27 de mayo de dicho año, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zurich, Suiza, como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. La investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía de Nueva York versa sobre la atribución de derechos mediáticos y de derechos de mercadotecnia y de patrocinio para Estados Unidos y América del Sur de competiciones organizadas por la FIFA. 14 personas, entre ellas 9 asociadas con el órgano rector del fútbol mundial, fueron acusadas en mayo de 2015, en conexión con una investigación de la Oficina Federal Estadounidense de Investigaciones, FBI, de fraude, crimen organizado y lavado de dinero que ha durado varios años. 7 funcionarios de la FIFA fueron arrestados en el Hotel Baurolac en Zurich el 27 de mayo. Se estaban preparando para asistir al 65 Congreso de la FIFA, dentro de cuyo programa figuraba la elección del nuevo presidente en ese tiempo que fue elegido Blatter, pero debido a la situación apenas 6 días después, Blatter daría su renuncia y llamando a elecciones en febrero de 2016 donde ganaría el hoy actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado. Muchos se preguntarán, ¿por qué hace mucho tiempo no uso los renders del elenco del canal? Pues la razón es que mis videos son muchos mejores cuando no los uso, y no lo digo porque me perjudican a mí, sino el hecho de que aún no soy bueno con el manejo de renders, pero tranquilos porque volverán en cualquier momento XD. Sin más que decir, le den manito arriba si les gustó el video, comenten sobre qué les pareció el video y suscríbanse si quieren ver más contenido de buena calidad en el canal. Sin más que decirles, los veo hasta un próximo video. Cuídense. Adiós.